Tras años, sintiéndose invisible, un encuentro increíble con un millonario desencadena un amor Valeria observaba el bullicio en la galería, un ambiente repleto de risas y conversaciones brillantes que la hacían sentir como una sombra. Se sentía pequeña, como si el vestido azul que había elegido con tanto esmero no pudiera ocultar la inseguridad que la asediaba. Al mirar a su alrededor, los arquitectos consagrados y los críticos asertivos conversaban animadamente, mientras ella se mantenía a un costado, atrapada entre sus sueños y la realidad de la vida en la Ciudad de México. Cada paso que daba por la sala la acercaba más a la presión que sentía. Su madre enferma, sus hermanos esperando, y su propia ambición totalmente apagada. Cuando finalmente decidió asomarse a la terraza, la calidez del sol poniente abrazó su piel, un pequeño alivio a su angustia interna. Pero la paz fue momentánea. Su mirada se encontró con la de un hombre que la dejó sin aliento. Alejandro desprendía un aire de confianza que contrastaba con la sensación abrumadora de invisibilidad que había llevado cada día. Era un millonario, sí, pero también parecía alguien que había luchado por escalar hasta allí. Su jadría era magnética, y Valeria sintió cómo un torrente de pensamientos se agolpaba en su mente. ¿Por qué alguien como él se interesaría en ella? Mientras hablaban, la conversación fluyó de manera natural, como si ambos estuvieran en su propio mundo, lejos del clamor del evento. Compartieron sueños sobre urbanismo, sobre cómo la arquitectura podía cambiar vidas. Valeria habló de su deseo de crear edificaciones que dieran rostro a su barrio, que relataran su historia en cada ladrillo. Y Alejandro escuchaba con atención. Sus ojos reflejaban un genuino interés. Esa conexión se sintió palpable, como si cada palabra dicha tuviera un peso aún mayor. Pero en su pecho crecía un dilema que no podía ignorar. La idea de atender a su madre, de cuidar a sus pequeños hermanos, se entrelazaba con su deseo ardiente de explorar lo que ese encuentro podría significar. La voz de su madre resonaba en su mente. Nunca debes olvidar de dónde vienes. Las expectativas familiares la rodeaban como cadenas, y con cada sonrisa que compartía con Alejandro, se sentía cada vez más traidora. ¿Era justo pensar en sí misma cuando tantas responsabilidades la aguardaban al volver a casa? A medida que la tensión aumentaba, el ambiente de la galería se sentía cada vez más cargado. Un grupo de arquitectos podía reír a su alrededor, pero Valeria estaba en un mar de dudas. El café que compartían en un acogedor rincón de Coyoacán se volvió un momento crucial. Alejandro, viendo su ansiedad, le propuso trabajar juntos en un nuevo diseño, donde su historia y su visión serían valiosas. La invitación la paralizó. ¿Podría realmente permitirse un salto así? Sentía que al aceptar, daría la espalda a su familia, olvidando quién era y de dónde venía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Despertando de sus pensamientos, se dio cuenta de que Alejandro
estaba esperando una respuesta. La presión de los ojos de él sobresaltaron su corazón. Su mente, acelerada, parecía ir en descontrol. Su respiración irregular la exhibía en niveles de tensión que nunca había sentido. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar. La encrucijada se le presentaba. ¿Iba a rendirse ante sus sueños por el bien de su familia? ¿O se atrevería a seguir su pasión, el camino que podría llevarla hacia la realización? Tenía que decidir. Los ojos de Alejandro, llenos de confianza y fe, decidieron atravesar la bruma de sus pensamientos. En ese instante, la pregunta resonó tan fuerte en su mente: ¿acaso podía existir un equilibrio entre sus sueños y sus responsabilidades? Estaba al borde del abismo, y un paso en falso podría significar perderlo todo. La historia de Valeria apenas comenzaba, y el desasosiego de su elección la mantenía al borde, deseando encontrar su voz, el momento que cambiaría su vida para siempre. La decisión que Valeria debía tomar pesaba en su mente como un yugo. El eco de las risas de aquellos arquitectos a su alrededor se sentía distante, como una melodía suave en medio de un tormento interno. El dilema de aceptar la oferta de Alejandro o permanecer en la comodidad de su vida familiar se desdibujaba en imágenes gráficas de todo lo que podría alcanzar. ¿Y si su diseño se volvía icónico? ¿Y si su voz se transformaba en un ícono de cambio en su comunidad? Pero la otra cara de la moneda era aterradora. ¿Y si su ambición la alejaba de su familia? Por primera vez, se sintió a la deriva entre sus deseos y la lealtad a sus raíces. Pensó en su madre, en la enfermedad que había manejado con valentía y en la responsabilidad que sentía hacia sus hermanos. ¿Cuántas veces había puesto sus sueños en pausa por las expectativas familiares? La vulnerabilidad de su madre resonaba en su mente mientras imaginaba la decepción en sus ojos si decidía emprender un camino que la alejase de ellas. El suave murmullo del café se convirtió en el telón de fondo de su lucha interna. Valeria cerró los ojos, permitiendo que el aroma a café caliente la envolviera. Un momento de reflexión, una pausa necesaria para poner en orden sus ideas. Alejandro aguardaba, su expresión una mezcla de expectativa y aliento. Ella podía percibir la fe que él tenía en ella, un elemento que la llenaba de calidez y que, a su vez, la aterrorizaba. De repente, una chispa de autoconfianza emergió de lo profundo de su ser. Recordó su primera escenografía en un concurso de arquitectura de la universidad, aquella que había diseñado con la esperanza de inspirar. Fue un intento inquieto, pero había aprendido a dejar su marca con cada trazo y detalle. Su voz puede haber estado minimizada durante años, pero nunca había desaparecido. ¿Acaso la arquitectura no se trataba precisamente de dejar una huella en el mundo? La imagen de su barrio, los rostros de sus hermanos y la mirada de su madre despertaron una sensación de urgencia. Estaba atrapada en la ambivalencia. Julia, su hermana menor, soñaba con ser arquitecta como ella. Valeria sintió un golpe de determinación. Si ella renunciaba a sus sueños, ¿qué mensaje le estaría enviando? Era culpable de aspirar a un futuro que podría incluir a su familia y a su pasión. Finalmente, tomó aire y, tras un silencio que se prolongó demasiado, dirigió su mirada hacia Alejandro. La voz que emergió a través de sus labios parecía resonar con una nueva fuerza. «Sí, quiero trabajar contigo», pronunció con un acento resoluto.
Había despertado un nuevo capítulo de su vida, uno que prometía desafíos, pero también oportunidades. Recogió entre los ojos de Alejandro no solo admiración, sino la esperanza de que podía ser capaz de equilibrar sus responsabilidades sin sacrificar su esencia. Mientras la decisión tomaba forma en el aire, una mezcla de miedo y emoción palpitaba en su pecho. La conexión que habían formado, la posibilidad de colaborar en un proyecto que aspiraba a resonar en su comunidad, parecerían dar sentido a esta búsqueda de equilibrio. Pero al mismo tiempo, la sombra de su familia constante a su lado la inquietaba. ¿Estaban listos para permitirle dar este salto? Antes de aclarar sus pensamientos, una notificación en su teléfono llamó su atención. Un mensaje que a primera vista parecía trivial en ese contexto, pero que diezmaba su concentración. Un aviso de emergencia sobre la salud de su madre. La incertidumbre invadió su ser nuevamente. En ese instante, el equilibrio que pensaba encontrar se tambaleaba con la urgencia que la había perseguido años. Valeria se quedó ahí, en la intersección de dos caminos, uno que podría ofrecerle su legado arquitectónico y otro que parecía su destino familiar. Una profunda respiración la mantenía anclada al momento. Todo pesaba en su alma, y mientras sus pensamientos se agolpaban, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente desafiar las expectativas y forjar su propio destino sin perder su esencia? La respuesta estaba más allá de su nueva decisión, y la pregunta apenas comenzaba a tomar forma en su mente. La notificación del mensaje seguía vibrando en su mano, como si el dispositivo mismo intentara arrastrarla a un torrente de preocupaciones y dudas. Valeria necesitaba claridad. La promesa de desarrollar su carrera con Alejandro le ofrecía un horizonte vibrante, pero su familia, su radiante núcleo, la mantenía arraigada a la tierra. Sus pensamientos se dispersaban con cada segundo que pasaba. Con un esfuerzo consciente, dejó caer el teléfono sobre la mesa. Aún no era momento de desmoronarse. La primera respuesta que quería dar era a ella misma, a la mujer que había decidido dejar de ser solo un eco en el mundo. Se sentó con más firmeza. Sentía que sus manos, a la vez temblorosas y decididas, podían forjar los sueños que una vez pareció imposible. Decidió que primero se enfrentaría a su madre y a la preocupación que burbujeaba en su interior. «Volveré pronto», se dijo a sí misma, con cada palabra pulsando ritmo en su mente. Valor, eso era lo que necesitaba. Se levantó y, con una firmeza recién encontrada, se dirigió a su apartamento, buscando a su madre. Quería comunicarse antes de embarcarse en un nuevo capítulo. Tenía que llenarla de confianza y sabiduría. No podía permitirse que su nueva vida fuera un punto de partida que significa un abandono. «¡Mamá!», gritó mientras atravesaba la puerta. No sabía si recibiría una respuesta. Encontró a su madre sentada frente al televisor, claramente más vulnerable de lo que recordaba. El pulso de la vida se mostraba en cada pliegue de su piel. Sin embargo, los ojos de su madre brillaron al verla, una luz que iluminó cualquier sombra de ansiedad. «Hola, Valeria. Nunca hay que dejar de intentar, ¿verdad?», dijo su madre con una voz tenue, mientras sonreía. Esa sonrisa, valiosa y familiar, la llenó de fuerza. En ese instante, Valeria entendió que en verdad nunca había estado sola. Con cada palabra que intercambiaron,
Valeria sintió cómo se habilitaba una conexión más profunda. Describió su oportunidad con Alejandro, su emoción, su miedo, pero también su deseo de ser un ejemplo para Julia. No estoy abandonando a la familia. Estoy creando algo porque quiero que todos tengamos más oportunidades en el futuro, compartía su voz. Era como si comenzara a construir un puente entre sus obligaciones y sus anhelos, una estructura tan sólida como cualquier diseño arquitectónico que alguna vez había imaginado. Al finalizar la conversación, su madre la veía con el mismo orgullo que siempre había tenido. Ve y demuestra al mundo de que eres capaz. Solo recuerda que siempre estaré aquí, apoyándote. La reconocida luz de su madre iluminó aún más su camino hacia adelante. Se sentía frágil, pero lista para asumir el reto, incluso con el inminente desastre movilizándose en su mente. De regreso a su departamento, Valeria sintió que un giro se había dado en su ser. La conversación la había dejado despejada, una determinación renovada pulsaba en su interior. Un papel en blanco, por fin, le aguardaba. Uníase con su deseo de seguir adelante, de dejar su huella no solo en su barrio y en su familia, sino en el mundo. Mientras se preparaba para su primera reunión con Alejandro, una nueva notificación emitió un sonido repetitivo. Era otro mensaje, un contacto profesional. La advertencia se transformó en una oferta que no podía ignorar. Un colaborador de renombre la buscaba específicamente para un proyecto innovador que podría cambiar el rumbo de su carrera. Su corazón latía con fuerza y en su pecho la incertidumbre se renovó. ¿Ahora qué?, se preguntó Valeria. Ahí estaba, de nuevo, entre dos caminos, luchando por encontrar su equilibrio. La decisión de aceptar esa propuesta podría ser el trampolín para el futuro al que aspiraba, pero también podría significar desdibujar las líneas de su nuevo trabajo con Alejandro. Era una encrucijada entre la ambición individual y la lealtad profesional. Enfrentaba la intersección con la conciencia de que, de todas sus decisiones, dependería su desarrollo personal. ¿Iba a arriesgar la posibilidad de su diseño con Alejandro por esa nueva oferta, o sería capaz de sumar ambos mundos en su propia construcción vital? La respuesta debería llegar rápido, pero lo que no sabía era que esa decisión podría cambiarlo todo. Mientras el reloj avanzaba inexorablemente, Valeria comprendió que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Su futuro, rugiente y tan incierto como su corazón, aguardaba. Una determinación montada en la necesidad de liberarse de la indecisión palpitaba en su interior. La próxima decisión tendría repercusiones más allá de lo imaginado. Verdaderamente, el tiempo para enfrentar su nuevo destino había llegado. El sol se colaba por las rendijas de la persiana, iluminando la habitación de Valeria con una luz tenue y cálida. Instintivamente buscó el teléfono, sintiendo el peso del mensaje no leído como una roca en su pecho. Su mente danzaba entre la emoción del nuevo proyecto con Alejandro y la urgencia de la propuesta que la había dejado pensando. Cada opción parecía prometer un futuro vibrante, pero también traía consigo un destello de incertidumbre que la mantenía alerta. Mientras preparaba un café, la indecisión comenzó a tomar forma en su mente. La oferta del colaborador de renombre podía representarle una oportunidad invaluable. Pero, ¿qué significaría eso para su compromiso con Alejandro y, en última instancia, para su crecimiento personal?
¿Acaso estaba destinada a ser siempre la arquitecta de sueños ajenos? ¿O podía comenzar a esbozar los suyos propios? Esa revelación resonaba cada vez más fuerte. Con cada sorbo de café, Valeria se desafió a sí misma a considerar no sólo lo que quería, sino también quién deseaba ser. La última conversación con su madre había encendido una chispa que la inspiraba, el deseo feroz de demostrar que se podía ser leal y ambiciosa. Esa dualidad comenzaba a parecer menos como un conflicto y más como una oportunidad de fusionar dos versiones de sí misma. Decidida a enfrentar su elección de manera activa, sacó una hoja en blanco y comenzó a esbozar sus pensamientos. En un lado escribió «Trabajo con Alejandro» y en el otro «Nuevo proyecto del colaborador». Las palabras parecían cobrar vida al salir de su mente y plasmarse en el papel. El primer renglón brillaba con la promesa de creación y colaboración, un espacio donde sus habilidades se unían y podían florecer de la mano de alguien que creía en su potencial. En la columna opuesta, proyecto del colaborador, emanaba un aura distinta, una especie de atractivo seductor en su singularidad. Cada palabra contenía la promesa de establecer conexiones que podrían potenciar su carrera como nunca antes. Sin embargo, también le recordaba esa sensación mohosa de dejar atrás el camino ya trazado. Esa lucha entre la estabilidad de lo conocido y la emoción de lo nuevo se convertía en una especie de batalla interna. Mientras ponía en paralelo las ventajas y desventajas, Valeria sintió la urgencia de actuar. Este era el momento en que ella debía apoderarse de su futuro, pero ¿a qué precio? Cuestionando su necesidad de agradar a todos, la mente de Valeria ahora navegaba hacia aguas menos familiares. Su deseo de ser vista, no sólo como un pilar en su familia, sino como una mujer valiente que se atreve a desafiar las expectativas. La inquietud aumentó cuando reevaluó su lista. Cada punto debía ser ponderado más allá de su valor profesional. Necesitaba preguntarse no solo ¿qué quiero hacer?, sino ¿qué quiero ser? Un destello de claridad emergió. Cualquiera que fuera su decisión, Valeria debía asegurarse de actuar desde la autenticidad, no desde la presión externa. La necesidad de desarrollar su propia voz se sentaba sobre sus hombros, como una armadura. La reunión con Alejandro se acercaba, y el tiempo se deslizaba en una carrera hacia lo inevitable. De pronto, las decisiones que antes parecían abrumadoras comenzaron a tomar forma en su mente. Con cada palabra que escribía y cada rasgo de incertidumbre, crecía la comprensión de que realmente estaba construyendo su camino. Pero es que Alejandro es un aliado estratégico, pensó en ese momento, su dedo rozando la hoja de papel. ¿Y qué tal si puedo moldear mi camino profesional en su compañía, mientras exploro otras oportunidades como esta? Un leve brillo de esperanza iluminó su ser. Cada paso requería un equilibrio. Podía ser la arquitecta de su propia vida. El pitido de su teléfono interrumpió sus pensamientos, despertándola de su meditación. Era un recordatorio para su reunión con Alejandro, una cita que estaba a un solo paso. Cerró los ojos, tomó una respiración profunda y dejó que la resolución fluyera a través de su cuerpo. Cada paso hacia adelante, cada elección, cada diseño que su mente conceptualizaba, eran ahora, sin dudas, parte de su verdadero yo. Con la determinación latiendo en su pecho, se dirigió hacia el espejo y se miró con aprecio. Estaba lista para enfocar su energía
en construir el futuro que deseaba. Pero al abrir la puerta y dirigirse hacia la salida, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, la vibración era diferente. Un mensaje lleno de potencial que podría desestabilizar todo lo que había decidido hasta ahora. ¿Y si esto cambia todo?, se preguntó Valeria, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. El destino estaba a punto de reclasificarse, y la pregunta del momento resonó en el aire. ¿Podría manejar la presión de dos caminos ante la realidad que, tal vez, uno de ellos la llevara a ser quien siempre había querido ser? La tensión en el aire era palpable. Valeria miró la pantalla del teléfono y leyó el mensaje que había hecho vibrar su mundo. Un invitado inesperado a la reunión. Era un reconocido arquitecto de renombre internacional, conocido por desafiar las convenciones y revolucionar el diseño urbano. ¿Qué aporta alguien así a mi vida?, reflexionó mientras caminaba con pasos rápidos hacia la reunión. Al llegar, la cúpula de cristal del edificio donde se reunían brillaba, reflejando su nerviosismo en cada destello. La imagen de Alejandro la recibió con una sonrisa cálida, pero Valeria sentía que el peso de su decisión se hacía mayor. ¿Su lealtad hacia Alejandro significaría renunciar a su ambición propia? La pregunta resonaba en su mente mientras intercambiaban saludos. El aroma del café en el aire parecía también un recordatorio de las decisiones no tomadas. Mientras hablaban, Valeria se dio cuenta de que la conversación giraba en torno a su proyecto conjunto. Alejandro la necesitaba tanto como ella a él, y era ahí cuando la idea de confrontación se instaló en su mente. Una chispa de valentía surgió, indomable. ¿Y si le hablo sobre el nuevo proyecto?, consideró. La idea la excitaba, pero igualmente la llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría expresarle su deseo de explorar nuevos horizontes sin que se sintiera traicionado? A veces la colaboración puede abrir puertas inesperadas, Alejandro, comenzó Valeria con la sutil firmeza que había trabajado en sí misma. He recibido una propuesta que podría ser muy interesante. Las palabras se deslizaron de sus labios con un matiz de seguridad y vulnerabilidad. Él la miró atentamente, la sorpresa visible en su rostro. ¿Un nuevo proyecto? ¿Con quién? La pregunta de Alejandro estaba cargada de curiosidad y cierto recelo. Valeria sintió su estómago revolverse. Su impulso inicial había sido criticado. En un instante, el espacio entre ellos se volvió tenso, pero también lleno de oportunidad. No se trataba solo de información, era una confrontación emocional. Con un colaborador renombrado. Pienso que podría ser una gran oportunidad para desafiarnos y crecer. Sus palabras colisionaron en la habitación, flotando junto a las expectativas. La respuesta de Alejandro no tardó en llegar. Su rostro bordeaba la comprensión y el desasosiego. Valeria, siempre has sido una pieza clave en este proyecto. ¿Por qué arriesgar tu seguridad? La pregunta desafió su deseo de libertad. Se transformó en un dilema palpable. El silencio se estableció entre ellos, mientras Valeria luchaba con su indecisión. Las opciones se agolpaban en su mente. Esto no era solo sobre un trabajo, era sobre su identidad, su futuro. El poder de la elección se revelaba como un arma de dos filos. ¿Valía la pena arriesgar la estabilidad que había construido junto a Alejandro? Sin embargo, el brillo de la oportunidad que tenía en el horizonte le brindaba impulso. No se trata de perder lo que hemos creado juntos, sino de ampliar nuestras posibilidades. La afirmación resonaba en su voz,
aunque su corazón palpitaba con temor. Quería ser la arquitecta de su propia vida, no solo de los sueños de otros. La reunión se tornó en una travesía personal. Sus voces se cruzaron en conversación como un baile, cada uno expresando su visión, pero también sus miedos. Valeria se dio cuenta de que esta era una oportunidad para confrontar sus deseos más profundos. ¿Podía realmente ser valiente? ¿Se atrevería a seguir su instinto? La charla continuó con un nivel de sinceridad que Valeria consideró una victoria. Para su sorpresa, Alejandro estaba abierto a escuchar. Este intercambio no era un final, sino un nuevo comienzo. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de la cúpula, Valeria sintió que sus alas, al fin, empezaban a desplegarse. Sin embargo, entonces el teléfono vibró de nuevo en su bolso. Al mirarlo, un nuevo mensaje la aguardaba, lleno de incertidumbres y posibilidades. ¿Podría esta nueva oportunidad cambiar todo lo que ha decidido hasta ahora? La inquietud inundó su ser nuevamente. Este giro del destino la empujaría hacia un lugar que nunca había imaginado. ¿Iba a ser capaz de afrontar la próxima etapa de su viaje? Este era apenas el principio, y la pregunta que resonaba en su corazón era clara. ¿Estaba lista para transformarse en la arquitecta de su propia vida, desafiando lo preestablecido? El mensaje en su teléfono parpadeaba, y Valeria sintió que la energía de la sala se desvanecía. Lo que antes parecía un precipicio lleno de oportunidades, ahora se transformaba en una fuente de ansiedad. La incertidumbre se cernía sobre ella como una nube oscura, mientras las palabras en la pantalla comenzaban a cobrar vida propia. El proyecto que te mencioné. Necesitamos que nos lo muestres antes de que finalice la semana, decía textualmente. Era la confirmación de que la propuesta no era solo un sueño distante, sino algo tangible que debía abordar. A pesar del entusiasmo que le generaba, Valeria no podía evitar que esa certeza se viese trastocada por la posibilidad de decepcionar a Alejandro. ¿Segura que desea seguir con esto?, interrumpió Alejandro. Su voz sonaba un tanto opaca, como si las palabras costaran más que antes. Valeria sintió que su corazón se encogía. Estaba allí, alejada de su ambición, planteando futuros que quizás no llegaran a existir, y sintió que su seguridad emocional se tambaleaba. «Debo tomar esta decisión, Alejandro. No puedo evitarlo», respondió, intentando articular sus pensamientos de manera clara. Cada palabra se sentía como un acto de rebelión. Su experiencia en la sala la había empoderado, pero el reto que se cernía ante ella era monumental. «Tal vez estemos construyendo algo que vale la pena salvaguardar aquí», replicó él. Su mirada era intensa, pero Valeria, en su interior, supo que no podía ceder ante el miedo. Se dio cuenta de que la lucha interna había llegado a su punto álgido. Tomar riesgos era el primer paso hacia su transformación personal. Mientras sus corazones se debatían en la sala de reuniones, el ruido de la ciudad afuera se convirtió en un eco distante. La visión de sus aspiraciones se manifestó frente a ella como un faro que le guiaba animadamente hacia la posibilidad de un futuro. Y en ese instante sintió que la arquitectura de su vida cambiaba. No estaba dispuesta a ser una sombra más en la creación de los sueños de otros. «Este nuevo proyecto me permitirá crecer, explorar mis límites», dijo con convicción, sintiendo cómo su voz recuperaba impulso. La sedimentación de años de inseguridades e insatisfacciones comenzaba a desgastarse. «Necesito demostrarme a mí misma de qué soy capaz».
La mirada de Alejandro se tornó contemplativa. Sus palabras resonaban. Había una verdad innegable en lo que decía. Pero también había un vacío entre ellos, uno que resultaba doloroso y al mismo tiempo liberador. «No puedo evitar desear que lo reconsideres», murmuró él, el tono sincero. Valeria lo comprendía, pero su decisión había sido tomada. Necesitaba avanzar. Un clic en su teléfono la sacó de sus pensamientos. El mensaje provenía de su nuevo colaborador, un arquitecto autopromocionado que aglutinaba las últimas tendencias en sostenibilidad. ¿Podemos hablar pronto? Estoy entusiasmado por tu participación. La promesa en ese mensaje elevó su espíritu de una forma que no había anticipado. «Debo irme», anunció, sintiendo que se iba armando una nueva herramienta dentro de ella, una capacidad de poner límites. Quería abrazar el desafío. A medida que se alejaba de la sala, el sentimiento de liberación se hizo más fuerte, pero una sombra de duda aún pululaba en su mente. Había tomado una decisión crucial, pero ¿estaba realmente dispuesta a dejar que sus miedos se disolvieran por completo, a batirse en la arena de lo desconocido? Con cada paso que daba hacia la salida, la pregunta resonaba. ¿Sería realmente capaz de construir el futuro que anhelaba, sin mirar hacia atrás? El eco de esta nueva realidad la acompañaba, anhelando respuesta y acción. Ahora, el viaje apenas comenzaba. ¿Qué nuevas sorpresas le esperaban en el camino? Apenas salió del edificio, el aire fresco de la tarde la envolvió como un abrigo nuevo. La ciudad vibraba con un ritmo acelerado, pero Valeria solo podía concentrarse en el zumbido interno que le había dejado su conversación con Alejandro. Era una mezcla de esperanza, miedo y la determinación férrea de seguir adelante. Decidió que debía aprovechar su energía recién descubierta. Se dirigió a la cafetería de moda donde los profesionales solían reunirse. Cada paso era un pequeño acto de coraje. Al entrar, la atmósfera era bulliciosa, pero ella buscó un rincón tranquilo donde pudiera pensar. Se sentó frente a una hoja en blanco con su bolígrafo en mano, la mente clara pero rebosante de ideas. El desafío del nuevo proyecto no era solo profesional, era también personal. Había pasado demasiado tiempo relegando sus deseos a un plano secundario, permitiendo que las dudas de otros anclaran su propia ambición. Ahora, esa hoja en blanco se llenaría con sus metas. La primera, reunir toda la información necesaria para la presentación del proyecto. Recordaba las tendenciosas charlas que había tenido sobre sostenibilidad y la brecha entre lo que se decía y lo que realmente se hacía. En su mente, eso constituía un trampolín perfecto para lo que quería lograr. Con el bolígrafo, comenzó a trazar un esquema. Quería que el proyecto no solo fuese funcional, sino también transformador. Quería que cada línea arquitectónica contara una historia de esperanza y renovación. Mientras las ideas fluían, parecía que una parte de ella comenzaba a revelarse. La Valeria creativa, audaz y dispuesta a desafiar las normas que había aceptado durante tanto tiempo. Pero la duda volvió a asomarse. ¿Estoy realmente preparada para esto?, se cuestionó. Esa voz interna que antes había sido un grillo constante, ahora se convertía en un susurro que necesitaba confrontar. Con cada nuevo desafío que imaginaba, la necesidad de validar su propio valor se volvía más apremiante. No podía dejar que el eco del desánimo la detuviera. Saltando de una idea a otra, empezó a investigar. Contactó a antiguos colegas,
escribió correos electrónicos y revisó artículos de arquitectura sostenible. Cada respuesta que obtenía se convertía en un pequeño ladrillo en la construcción de su confianza. Estaba reuniendo no solo datos, sino también conexiones y un sentido sólido de dirección. En el transcurso de la siguiente semana, las horas pasaron volando mientras Valeria se sumergía completamente en su trabajo. La ansiedad inicial se dio paso a un fuego interno. Ella sentía que estaba forjando un nuevo camino, uno en el que el aula de sus sueños comenzaba a materializarse. Pero también sentía que todo lo que había dejado atrás la perseguía. Alejandro no había dejado de ocupar un lugar en sus pensamientos. Su mirada, sus palabras, la premisa de lo que podría haber sido la seguridad en su relación. Al final de su primera semana de trabajo intenso, Valeria recibió un correo que la detuvo en seco. Era una invitación a una reunión informal con un inversor que estaba interesándose por proyectos innovadores en sostenibilidad. Se llamaba Javier, y su reputación lo precedía. Un empresario millonario con un ojo crítico para el diseño y un interés personal en hacer las cosas de manera diferente. La idea de conocer a Javier estaba cargada de combustión. Por un lado, representaba una ventana a la validación profesional que tanto anhelaba. Por otro, en un rincón oscuro de su mente, una chispa de tensión emergía, la posibilidad de que el encuentro transformara su vida de maneras que aún no podía imaginar. Valeria se encontró preguntándose, ¿dónde termina el deseo profesional y comienza la atracción personal? Este tipo de encuentros solía ser agridulce. La emoción de la oportunidad y el miedo al fracaso bailaban a su alrededor, pero no podía permitirse dar un paso atrás. Con determinación escribió su respuesta, sugiriendo una fecha y hora, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Era el momento de arriesgarse, no solo en el ámbito profesional, sino también en la exploración de su propia identidad. Mientras el sol se ponía y las luces de la ciudad comenzaban a titilar a su alrededor, su mente se encontraba en una encrucijada. ¿Este era el inicio de un nuevo capítulo en su vida? ¿O simplemente otra promesa que podría dejarla desbordante de emociones? Valeria sabía que, independientemente de cuál fuese el resultado, cada paso que daba la estaba llevando hacia descubrir no solo lo que podía lograr, sino también hacia quién podría llegar a ser. Valeria se despertó al día siguiente con esos pensamientos en la mente, una mezcla de ansiedad y expectativa. La invitación de Javier había encendido una chispa que iluminaba una parte de ella que había permanecido en sombras. ¿Qué ofrecía realmente esta oportunidad? Mientras se preparaba para el día, cada nota que se acumulaba en su mente reafirmaba su decisión de no dejar que el miedo la paralizara. La reunión estaba programada para el siguiente martes, así que Valeria se dedicaría intensamente a su trabajo. Se propuso presentar no solo un proyecto arquitectónico, sino su verdadero yo. Decidió que su propuesta, impactante, innovadora, profundamente arraigada en la sostenibilidad, tenía que reflejar su esencia. Así que comenzó a trabajar en un prototipo digital, descargando su energía creativa en cada línea y forma, dando vida a su visión. Sabía que su presentación no podía ser solo datos fríos, necesitaba contar una historia que capturara el interés y la pasión de Javier. Durante esas largas horas,
descubrió que había algo liberador en la creación. Cada clic en su ratón parecía ser un latido, un pulso que alimentaba su determinación. Encontró un enfoque basado en un sistema modular que no sólo optimizaba los recursos, sino también la manera en que la arquitectura podría integrarse a su entorno. Comenzó a esbozar ideas sobre estructuras que no sólo ocupaban espacio, sino que interactuaban con la naturaleza, construyendo puentes entre el ser humano y el medio ambiente. Sin embargo, mientras sus ideas florecían, las interrogantes sobre su relación con Javier se intensificaron. A lo largo de los días, no podía simplemente reprimir la curiosidad. ¿Atraería a su mente brillante su atención o se perdería entre el tumulto de otros artistas en el mismo círculo profesional? Un temor nuevo acudía a su mente, el de diluir su autenticidad y sucumbir a la inevitable comparación que sentía en todo su entorno. Valeria decidió organizar sus pensamientos. En su rincón predilecto de la cafetería, dejó que el bolígrafo trazara sus inquietudes. ¿Qué ofrezco de único? ¿Soy suficiente? ¿Qué pasa si no le agrado o si no ve el potencial de mi proyecto? Frente a su hoja, estas preguntas resonaban como un eco familiar, recordándole esos momentos de inseguridad tan comunes en su carrera. Pero esta vez decidió que, en lugar de dejarse vencer, respondería con respuestas que la fortalecieran. Sus escritos se transformaron en un mapa de autoafirmaciones. Comenzó a repetir frases que la empujaban hacia adelante. Tengo valor, soy capaz, mi visión es valiosa. Cada afirmación se sentía como una armadura contra la inseguridad. Mirándose en el espejo de la cafetería, sintió que estaba construyendo no solo su proyecto, sino también un nuevo concepto de sí misma. La fecha de la reunión se acercaba rápidamente. Con más firmeza en su paso, Valeria decidió descansar por unos minutos. Se detuvo a observar el tráfico pesado y las personas que pasaban a su alrededor. Eran rostros desconocidos, y en un momento de claridad comprendió algo profundo. Su valor no dependía de la magnitud de su audiencia, sino de su propia percepción de sí misma. Iba a entrar en esa reunión con una mente abierta y sin miedo al juicio. Ese mismo día, al volver a casa, su teléfono vibró. Era un mensaje inesperado de Javier, confirmando la hora de la reunión y expresando su emoción por conocerla. Su corazón latió con fuerza. Había llegado la hora de salir de su zona de confort. Pero entonces la duda volvió a acecharla. ¿Podría realmente mostrarle al mundo su verdadera esencia, arriesgando su vulnerabilidad? Con un suspiro profundo, se dio cuenta de que la vida estaba compuesta de decisiones valientes. No podía permitir que su antiguo yo, lleno de dudas, arruinar todo lo que había comenzado a construir. La oportunidad de presentarse ante Javier no era solo un escalón profesional, era un símbolo de su crecimiento personal. Los días que siguieron se convirtieron en un ciclo de preparación frenética, enfoques apasionados e intensas reflexiones internas. Valeria no solo estaba diseñando un proyecto, sino que estaba esculpiendo su futuro. Sin embargo, algo la inquietaba. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de acertar en su presentación o, por el contrario, enfrentarse a la posibilidad de la desaprobación? Mientras se acostaba esa noche, su mente volvió a considerar sus deseos más profundos. ¿Sería este solo el comienzo de una nueva etapa o una batalla más consigo misma?
El eco de sus reflexiones la mantuvo despierta, enfrentando la incertidumbre de lo que vendría. En la profundidad de la noche se juró que no iba a distraerse más. El próximo encuentro no solo definiría su camino profesional, sino que también abriría la puerta a lo inesperado. Podría ese encuentro no solo cambiar su carrera, sino también encender algo dentro de ella que había permanecido latente durante tanto tiempo. La vulnerabilidad del futuro la estaba llamando, y Valeria estaba lista para responder. El día de la reunión llegó con un aire electrizante. Valeria se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. Mirándose al espejo, sintió que la confianza había reemplazado un poco de esa ansiedad. Aún así, cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor anticipando una batalla. Sin pensarlo, eligió su atuendo con cuidado, un vestido que reflejaba su carácter, elegante, pero con un toque audaz. Sabía que cada elemento que presentara en su look contaba una historia, tanto como su proyecto. Mientras se dirigía al lugar de encuentro, cada paso revestía un sentido de propósito renovado. El trayecto era un ritual. La ciudad despertaba a su alrededor y ella absorbía cada sonido, cada color. La arquitectura que solía observar con el mero ojo crítico ahora la inspiraba, invitándola a recontextualizar su propia obra en la sinfonía urbana. La visión que había cultivado, más allá de un mero proyecto arquitectónico, se transformó en un símbolo de su autenticidad, un testimonio del viaje que había emprendido hacia su yo verdadero. Al llegar, la sala de reuniones la esperaba, deslumbrante y vasta, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz, como si el mismo espacio estuviera preparado para capturar la energía de su presentación. Javier aún no había llegado, lo que la dejó con tiempo para repasar sus notas. Sin embargo, en lugar de permitir que la incertidumbre la consumiera, Valeria se concentró en definir lo que haría en el momento en que se enfrentara a su audiencia. Empezó a visualizar su proyecto en ese contexto. Unos minutos después, la puerta se abrió. Javier entró. Su presencia emanaba una confianza que desbordaba, y Valeria sintió que ese instante cambiaría su vida. Se intercambiaron saludos, y en el instante que sus miradas se cruzaron, algo nuevo se encendió en su interior. Aquella conexión la llevó a recordar lo que había trabajado sin descanso. No era solo un diseño, era una representación de su voz, una proyección de su visión del mundo. Con su corazón latiendo desbocado, Valeria comenzó su presentación. Cada palabra fluyó como un río de ideas provocativas. Cada diapositiva desvelaba un trozo de su ser, sus pasiones, sus anhelos por la sostenibilidad, la posibilidad de reconstruir el entorno de una manera que honrara la naturaleza. Era un diálogo, no un monólogo, y para su asombro, el interés de Javier resonaba en sus preguntas. No eran solo consultas técnicas, eran un despliegue de curiosidad genuina. A medida que la charla avanzaba, Valeria se dio cuenta de que su relato había comenzado a tejer un puente entre sus corazones, uniendo su profesionalismo con el deseo de conectar a un nivel más profundo. Sin embargo, a medida que la presentación llegaba a su clímax, las dudas nublaron su mente nuevamente. Un momento de vulnerabilidad la hizo vacilar. ¿Era suficiente lo que estaba presentando? ¿Se estaba exponiendo demasiado? De repente, varias voces internas comenzaron a murmurar que quizás el efecto de su proyecto no sería el esperado.
esa inseguridad podría nublar el sabor del auténtico talento que había desplegado. Entonces, se acordó de las autoafirmaciones que había repetido. «Soy valiosa, tengo una voz única». En un giro de valentía, decidió compartir no solo su proyecto, sino cómo lo había vivido, los elementos personales que la llevaban a cuidar del medio ambiente, a pensar en el futuro que se le presentaba. Esta vez, no solo habló sobre los planos y las proporciones. Abrió su corazón a su audiencia. Al concluir, sintió que había cruzado un umbral. La sala se llenó de un silencio que le hizo pensar en un repentino bache, pero la mirada de Javier era intensa, y el brillo en sus ojos le dio la certeza de que había dejado una marca. El tiempo se detuvo en su mente. Había más en juego que solo la presentación. Había compartido un trozo de su ser, y ese acto de valentía podría cambiarlo todo. Pero la pregunta que se arrastraba detrás de esa euforia era: ¿qué pasaría si no cumplía las expectativas que había encendido? El momento de la verdad había llegado, pero esto era solo el principio de un camino lleno de desafíos. La ansiedad correteaba nuevamente en su estómago. Las consecuencias de una vulnerabilidad expuesta estaban por revelarse. ¿Podía resistir el peso de su autenticidad o se deslizaría nuevamente hacia las sombras que una vez había conocido? La sala permanecía en silencio, como si el aire se hubiera congelado en el tiempo después de la presentación de Valeria. La luz que entraba por los ventanales parecía jugar con las emociones de todos los presentes, reflejando la tensión y expectativa. Javier, sentado frente a ella, la observaba con atención, su mirada llena de una mezcla de admiración y asombro. Valeria sintió que su pecho se oprimía, su corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no era el miedo quien predominaba, sino el orgullo que brotaba de haber compartido su verdad. Luego de un momento que pareció interminable, Javier rompió el silencio con un aplauso. «Valeria, lo que presentaste hoy no es solo un proyecto sobresaliente, es una visión que nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades como arquitectos. La pasión que imprimes en cada línea es palpable». Su voz resonó con sinceridad, y Valeria sintió cómo la validación comenzó a deshacer las cadenas de inseguridad que había arrastrado durante tanto tiempo. Mientras conversaban, Javier planteó la posibilidad de colaborar en el desarrollo del proyecto, uniendo esfuerzos para conseguir los recursos necesarios. Valeria asintió, sintiendo cómo se abría ante ella un nuevo horizonte. Ya no era solo la arquitecta del diseño, también estaba comenzando a ser una mujer de acción, decidida a convertir sus sueños en realidades concretas. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables ahora se presentaban ante ella como piezas de un rompecabezas, listas para ensamblarse. Semanas pasaron y la colaboración con Javier floreció. Valeria descubrió que su voz se amplificaba al trabajar con profesionales que compartían su pasión por la sostenibilidad, aportando cada uno a la creación de un proyecto que resonaba con la esencia de su comunidad. Las reuniones se convirtieron en intercambios vibrantes donde no solo se diseñaban estructuras, sino que se tejía un sentido de pertenencia entre los miembros del equipo. Por primera vez, Valeria sentía que su trabajo estaba iluminado por una chispa verdaderamente transformadora. Por otro lado, seguiría equilibrando su vida personal y sus responsabilidades familiares.
Aunque aún había desafíos por delante, su madre y hermanos se mostraban orgullosos de cómo Valeria enfrentaba la vida, y en cada conversación ella reafirmaba que nunca había sentido que necesitara elegir entre su familia y sus sueños. Al contrario, cada paso que daba se convertía en un ejemplo palpable de que los sueños son la mejor forma de honrar sus raíces. Un día, mientras compartía una comida familiar, su hermana Julia le preguntó a Valeria con admiración: ¿Tú crees que yo también puedo ser arquitecta como tú? Las palabras de su hermana resonaron en su espíritu y, sin dudarlo, afirmó con entusiasmo: Eres más que capaz. Nunca dejes de perseguir tus sueños. En ese instante, Valeria comprendió que su viaje no solo había sido un camino hacia su propio crecimiento, sino que también dejaba trazos de luz y valentía para quienes vinieran detrás. Así, Valeria se convirtió en una voz reconocible en el campo de la arquitectura sostenible, participando en conferencias y talleres en los que inspiraba a otros a seguir sus pasiones sin renunciar a sus raíces. El nombre de su primer gran proyecto empezó a circular entre los profesionales y, con él, su reputación se consolidaba. Pero Valeria ya no se sentía sola. Sabía que era parte de un movimiento más grande, donde cada arquitecto podía dejar su huella y transformar el entorno para bien. Durante su trayectoria, también había recibido el reconocimiento de Javier, quien se convirtió no solo en un mentor, sino en un amigo. Juntos enfrentaron desafíos, celebraron logros y construyeron un vínculo profesional basado en la confianza. En una conversación significativa, Javier la miró y le dijo: Valeria, ten en cuenta que el futuro será lo que tú decidas construir, y lo harás sobre los cimientos que ya has labrado. La sonrisa de Valeria, llena de satisfacción, representaba no solo su crecimiento profesional, sino su triunfo personal. Había cruzado el umbral de la indecisión hacia la independencia, abrazando plenamente sus dos identidades, la arquitecta soñadora y la mujer comprometida con su familia. Cada ladrillo de su legado ahora se erguía firme, un testamento a su autenticidad. Valeria había conquistado sus miedos y, en el proceso, había creado un espacio en el mundo donde sus sueños y responsabilidades podían coexistir en armonía. A medida que observaba el horizonte desde su nueva oficina, una sensación de plenitud la envolvió. Había demostrado ante ella y el mundo que el verdadero éxito reside en encontrar el equilibrio entre la ambición y las raíces, y que cada paso, cada decisión, había valido la pena. Su corazón estaba lleno de gratitud, lista para seguir escribiendo su historia, ahora sin sombras ni miedos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones sobre este emocionante final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital.